21 dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva. ¿Sí me entienden? Nos salva. Marcos 16 dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea, ¿cómo es posible que nomás por decir que el arrepentimiento salvaba? Porque él se argumentaba, hermano, en que, ¿qué tal? Dice, ¿qué tal que en el momento te arrepientas y no alcanzas a bautizarte y te mueras? Dice, si no te bautizaste, pero te arrepentiste y Dios no te dio la oportunidad de bautizarte, dice, ahí vemos claramente la visión. O sea, vemos claramente la revelación de que si yo me arrepiento, pero no alcanzo a bautizarme, dice, ahí estamos viendo que el arrepentimiento es el que perdona, no el bautismo. Entonces, hermano, quiere decir que todavía vamos a seguir como la Iglesia Católica, hermano, como el que estaban en la cruz. Solamente el arrepentimiento, Señor, perdóname, y hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor al aquel arrepentido ladrón. Cuando la Biblia dice dar frutos dignos de arrepentimiento, dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermano, todo aquel que esté al borde puede hacer lo que quiere, y cuando esté al borde de la muerte, nomás le dice: Señor, perdóname, llorando, perdóname. Pues, hermano, díganme quién en el borde de su muerte no va a querer pedir perdón si se siente arrepentido. Pero ¿cómo le está demostrando a Dios que está arrepentido si toda su vida quiso andar como que quiso? Y le voy a decir una cosa, bien sincera y bíblicamente. Dígame quién no se le habla de Dios y se le habla de Dios y no se quiere arrepentir. ¿Sí me está entendiendo o no? O sea, cuando uno escucha la voz del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, en el momento que nos siembran la palabra, en el momento que a ti o a mí nos siembran la palabra del Señor, hermano, y Dios nos redarguye, en nosotros debe de haber ¿qué? Un arrepentimiento. No es si quiero, debe de haber en nosotros un arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿a qué nos lleva? ¿Qué dijo el eunuco, hermano, cuando entendió y comprendió que Jesucristo, o que aquel Cordero inmolado había muerto en la cruz del Calvario, de Isaías 53, y le dijo, párate el carro, dice, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado, porque le estaba diciendo que él estaba arrepentido. Bájame ahí, bautízame. Cuando el apóstol Pablo, hermano, en Hechos 22, 16, no le dice también la visión de Ananías, hermano, cuando vino él y le habló y le predicó, no dijo, entonces, ¿qué impide que yo sea lavado? ¿Y de qué estaba hablando? Lavamiento, hermano, es el que no nace de agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, el que le dije que abrió el libro, Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, hermano. Y de lo que volvemos a hablar, hermano, cuando yo nazco de nuevo, él decía que ahí estaba el nuevo nacimiento, en el arrepentimiento, no en el bautismo. Pero aquí en Juan capítulo 3, hermano, habla de dos bautismos, de dos nacimientos, que es de agua y que es del Espíritu. ¿Cómo es posible, hermano, que esté uno evadiendo? Cuando habla del Espíritu es cuando nos redarguye la palabra y nos hace nacer de nuevo en un arrepentimiento genuino. ¿Sí me entiende? Y nos cambia, nos hace valorar. La palabra arrepentimiento es volver atrás, volver a los pies de Cristo, volver, hermano, a una mente consciente de la cual, hermano, nosotros no había errores ni pecados y que estábamos un día con Cristo Jesús. O sea, volver a Dios, hermano, porque venimos de Dios. Pero cuando nacimos en este mundo, hermano, nos vamos, hermano, a su momento contaminando la vida, pues vamos creciendo y viviendo en el mundo. Pero dice la Biblia que nosotros ya estábamos antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que nosotros ya éramos antes, hermano. Ya habíamos sido constituidos antes de la fundación del mundo. Ya vivíamos en el Espíritu, hermano. Que éramos espirituales, como quien dice lo que está diciendo. Si ya vivíamos antes, ¿por qué volvemos a nacer aquí en el mundo? Y ahora de bebés. Si ya existíamos, antes de la fundación del mundo ya existíamos. Y cuando dice, hermano, que hay que nacer de nuevo,
versículo 7, perdón, 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahí está el nacimiento de agua, que es el bautismo, y del Espíritu, que es el que nos lleva a todo arrepentimiento, hermano, el Espíritu de Dios es el que nos lleva al arrepentimiento, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que lo que estaba diciendo nuestro hermano, y no es que lo esté criticando, sino que estoy hablando, porque yo le comenté ahí, hermano, le hice un comentario y le dije, hermano, ¿cómo es posible que nosotros volvamos a pensar como la Iglesia Católica? Le dije, de que vivo toda mi vida como me dé mi gana y al final me arrepiento y al Señor me perdonó y no ocupé el bautismo ni nada. Cuando Marcos 16, ¿qué dice? De memoria, grábeselo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, ¿de qué está hablando? De creer y bautizarnos. El que creyere, ¿en qué? Pues en la palabra. Pero para yo creer en la palabra y dar sus frutos, necesita ver en mí lo que dijo Pedro, hermano. ¿Sí? Pedro les dijo, arrepentidos. Y pero bueno, ahora, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, no solamente es decir lo que decir y creer lo que es pensar, hermano, sino hay que entender, hermano, de lo que estamos hablando. Y que el bautismo, hermano, como dice 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitándole la S, nos salva. Y a su nombre. Pero no quita las inmundicias de nuestra carne, hermano. Pero sí nos salva. Sí nos salva. Ahora vuelvo a lo mismo, hermano. Cuando el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad y a toda justicia, le pregunto, así de fácil y sencillo, hermano, como les dije, lo que habla en el libro de Hechos, capítulo 8, hermano, versículos, creo que es 48 o algo así, donde habla de el eunuco y Felipe. Es que voy para allá, ahorita les digo rapidito. 38 8:38. Bueno, del 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, entonces, ¿no importa el bautismo? O si no importara, no, y él habló, hermano, que el apóstol Pablo andaba diciendo, y fíjense de qué pasaje se agarró, hermano. Hizo un comentario cuando dijo que el apóstol Pablo había dicho y mencionó, dice, pues yo no he bautizado, Dios no me trajo para bautizar, fíjense, Dios no me trajo para bautizar, sino para predicar el evangelio. Y dijo, ya ven, entonces de ahí estamos viendo la revelación que el apóstol Pablo decía que el bautismo no era importante. Por Dios, hermano. Si no fuera importante, ¿para qué Pablo mismo menciona? He aquí. Vamos al libro ahí mismo en Hechos 22:16. ¿Cómo es posible, hermano? No le quite de Hechos 8, porque estamos a entrar por allá. ¿Cómo es posible, hermano, que lo que está diciendo esté contradiciendo las mismas escrituras que el mismo Pablo menciona, hermano? Usted ya conoce la historia, yo creo, de ahí del Señor. Bueno, desde el capítulo 22, 10 vamos a leer para que entienda, ¿ven? Y dije, ¿qué haré, Señor? Estaba hablando de cuando el Señor se le apareció a Ananías, hermano. Amén. Y lo mandó con Pablo. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo lo veía, dice, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen ¿qué? Testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice, vino a mí
¿Y qué? Acercándose me dijo, hermano Saulo, ahí hay algo bien tremendo también, hermano, pero ahorita vamos a explicar eso. Y dice, recibe la vista. Y yo, dice, en aquella misma hora recobré la vista. ¿Y qué dice? Y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, ¿te ha qué? ¿Te ha qué? Escogido, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás ¿qué? Testigo suyo, amén, fíjese su nombre, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y luego dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. No era importante, ¿verdad? Levántate y bautízate y lava ¿qué? Tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre. A ver, hermano, ¿cómo se lavan los pecados? ¿Cómo se perdonan? Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, lleno por el Espíritu Santo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. ¿Qué era el lavamiento, hermano? ¿Qué era la agua? Era el nacimiento, ¿sí? Y el lavamiento y la limpieza, hermano, de los pecados. Ahora, y yo lo he dicho muchas veces, hermano, estas dos cosas deben ir juntas: nacimiento y arrepentimiento, nacimiento de agua y arrepentimiento del Espíritu. Si no naciéramos de agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. Si yo nomás nazco, hermano, de arrepentimiento, me va a faltar el nacimiento ¿de qué? Del agua. No puede ir una sin la otra. Tienen que ir las dos ligadas, hermano. Son hermanas, son parientas, tienen que ir juntas, hermano, las dos. No puede ir una sin la otra. Porque mire, hermano, cuando la persona se arrepiente, de corazón, ¿qué dice el versículo 37? No el 38, el 37 de Hechos. ¿Qué dijeron aquellos arrepentidos? Los arrepentidos, ¿qué dijeron? Ay, no importa que nos bauticemos. Nomás, a ver, ¿qué dijeron? Quiero escucharlo. ¿Se compungieron de qué? ¿Y eso qué se llama? Compungir, hermano. Ahí entra el arrepentimiento en los hombres. Se compungieron, entró en ellos, hermano, el dolor, la aflicción de saber, de entender, de comprender la sagrada palabra de quién había muerto por sus pecados, quién había muerto en la cruz del Calvario, y se arrepintieron, se compungieron de corazón. ¿Y qué dijeron? Hermanos, léale fuerte. No lo escucho. Le voy a apagar el ventilador, hermano, para que escucharlo. ¿Qué dijeron? Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no nos dijo nomás arrepiéntete. Pedro le estaba diciendo a aquellos que se compungieron, hermano, antes del arrepentimiento viene ¿qué? Como dice, se compungieron. Antes del arrepentimiento, hermano, viene ¿qué? La tristeza y el dolor, entender, comprender lo que estaba haciendo uno mal. O sea, viene el sentimiento de culpabilidad en nuestras vidas, de sentirnos que somos ¿qué? Unos hombres llenos de ¿qué? De puro pecado, de pura maldad, de que no hemos hecho lo correcto, de que por nuestras culpas Jesucristo murió en la cruz del Calvario y a su nombre, de que murió por nosotros y que debemos de ser ¿qué? Lavados, limpiados, purificados. Y para eso necesitamos ¿qué, hermano? El perdón de nuestros pecados. Primeramente nos arrepentimos, reconocemos, volvemos a Cristo, nos lavamos en la sangre de Jesucristo, en las aguas del bautismo, para el perdón ¿de qué? De nuestros pecados, hermano. ¿Cómo es posible, hermano, decir que no y decir, fíjese, Manuel, decir que el bautismo no lo necesitamos? Cuando Pedro habla en Romanos capítulo 6, versículo 3, fíjese qué tremendo versículo, dice que todos los que hemos, o sea, él se está hablando a sí mismo, hemos, no dijo todos los que se han.
¿sí? Sino los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados ¿en qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No han sido, sino hemos sido bautizados en Cristo Jesús. No en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y porque hubo un bautismo, y porque hubo una reflexión, y porque hubo en ellos, hermano, algo que realmente los hizo entender, comprender la Escritura. Amén. ¿O usted qué piensa? ¿Que no es necesario el bautismo por lo que le estoy diciendo? Que porque era una agua, que el agua de hoy en día no es limpia, ni es santa, ni es pura. Dice, si fuera ese el argumento, tampoco tiene argumento, porque es un argumento erróneo. ¿Se acuerdan de aquel hombre, un capitán, hermano, un rey de aquellos tiempos también? Hombres poderosos. Déjese lo busco, en la mañana lo busqué, hermano, en Reyes, no me acuerdo si era Segunda de Reyes, capítulo 5. Estamos hablando de que es nacido de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y habla, el hermano dice que el agua pues no era suficiente, que el agua no tenía nada que ver, que porque pues, era un agua sucia y que sabe qué, un agua que no esto, que no el otro, y tratando de quitar permítame de que alabe al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, hermano. Segunda de Reyes 5:12. Léale ahí a ver, alguien que puede leer fuerte, unos 3 versículos más atrás. Fuerte, ¿eh? (5:12), pero lean unos 2 o 3 versículos más atrás. Segunda de Reyes 5:12. Fíjese, hermano, ¿sí se fijó? ¿Qué dijo ese hombre? ¿De qué estoy hablando ahorita, hermano? ¿Qué dijo el hermano? Que ninguna agua, ¿que qué? Que era limpia, que sabe qué. ¿Y qué dijo este hombre? Que no habían ríos mejores en Damasco que en Israel. Aguas, como diciendo, aguas sucias, aguas medias feas. ¿Y dónde se bautizó el Señor Jesucristo? En el río Jordán. En el río Jordán. ¿A dónde mandó a Naamán, hermano? ¿A que se lavara? A Israel. Mira, siga leyendo. Si me lavare en ellos, no seré limpio también. Y se volvió y se fue enojado. Angustiados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el
hermano, yo cuando lo estaba escuchando, se venían pasajes de la Biblia a mi cabeza y dice, Señor, ¿no puede ser posible que mi hermano con tantos años de haber predicado lo que predicaba de esto mismo, ahora contradice que el bautismo, que por el que el agua, y que esto, y que el otro, y que fue, y que vino? Qué triste, hermano, qué situación tan tremenda. Por eso, y sacar pasajes de las Escrituras para decir esto y decir aquí, cuando la misma Biblia está contradiciendo todo lo que, porque la Biblia enseña la verdad, hermano. La Biblia, hermano, enseña la verdad. Usted puede mirar, hermano, por ahí en Facebook, se llama hermano Rafael Rodríguez, y él apareció en la mañana, estaba en vivo dando un pequeño, dice, voy a hablar un asunto importante, y que porque le dijo una hermana, dice, hermano Rafael, dice, con esto inició él, dice, hermano Rafael, dice, yo me gozo, dice, al ver cuando usted bautiza 200, 230, 250 personas. Dije yo, ay, Señor bendito, pues que me diga cómo le hace para yo también bautizarlas. ¿Y cuántas no tuviéramos aquí, hermano? Imagínense un culto de 250 personas, ya estuviera aquí lleno, ni cupiéramos. Amén. ¿Cómo le hacen? Y dice el hermano, ay, hermana, dice, dice, ¿no sabe que hay otro gozo más tremendo que ese gozo? Pues ¿cuál, hermano? ¿Cuál es ese gozo? El gozo que el Señor da, el gozo que el mundo no le puede dar. Ay, hermano, dice, wow, tengo 30 años o 20 años, dijo algo así. Dice, y con ese texto usted me sacó me hizo titubear con lo que yo creía. Dije, ay, Señor, ¿por qué tipo de doctrina tan afirmada traía en la cabeza? La doctrina, hermano, de entender la palabra de Dios, el mensaje de lo que habla Cristo, hermano, no es por solamente leer la Biblia, es por obedecer las cosas de Dios, hermano. Porque ahí es donde viene la revelación, hermano, y la bendición de Dios en nuestra vida. No es tanto, hermano, el nomás poder entender, mirar las cosas, sino comprender que Dios tiene que revelarnos. Pero lo que más tristeza me da, hermano, es que un hombre de muchos años, ya de más de 30, 40 años, hermano, predicando la palabra, hermano, venga a llegar a este punto donde dice la Escritura, hermano, que la sabiduría, que tanta palabra ciega el entendimiento del hombre, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Ciega el entendimiento. Y la verdad, hermano, a mí se me hace triste que tantas cosas de las Escrituras puedan cegar, hermano, el entendimiento del ser humano, del hombre. Cuando lo único que Dios quiere en el hombre, hermano, es que creamos y nos arrepintamos, seamos humildes para reconocer, entender las bendiciones hermosas de Dios, hermano. Y no andar investigando, indagando en cosas que ni nos conviene, hermano, y andar inventando pasajes o sacando temas o enseñanzas de doctrinas que la verdad, hermano, lo único que van a hacer es confundir ¿a quién? A más gente, hermano, de la verdadera doctrina de Dios, de la verdadera doctrina de Dios. Y ahí miramos, hermano, cómo es posible que sacar esos argumentos de los cuales le estoy diciendo, hermano, que ni siquiera tienen pasajes, y nosotros ya los contradecimos con bien muchos pasajes bíblicos, hermano, esas expresiones que se estaban mencionando, que se estaban diciendo. Aquí, hermano, no solamente es que diga que el agua, aquí está diciendo, hermano, y simbólicamente estamos mirando, hermano, también que esa agua del Jordán, ¿dónde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde bautizó Juan el Bautista, hermano? En el río Jordán. ¿Dónde bautizó a multitudes para arrepentimiento? Y ahora, otra de las cosas, cuando habla Juan, hermano, cuando habla los apóstoles, hermano, en el libro de los Hechos, cuando mencionan de que los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que había sido en el Jordán, fueron bautizados después en el nombre del Señor Jesús. Otro bautismo. Entonces, ¿por qué es posible que en Hechos 2:38 no se hayan bautizado más de 3,000 personas y en el segundo bautismo más de 5,000? ¿Sí me entienden o no?
Y que de ahí, hermano, de ahí el hermano se puso a decir y a enseñar, hermano, que el bautismo no salva, que el bautismo no perdona pecados. ¿Cómo ve, hermano? Hermanos, ¿el bautismo salva o no? ¿Perdona pecados o no? Y nosotros sí entendemos, pero hermano, no solamente es entenderlo, tenemos que tener argumentos, tenemos que tener argumentos bíblicos de nuestra mente, de saber cuáles son los correctos y saber, hermano, debatir lo que es incorrecto y lo que es correcto y lo que es justo, hermano. Porque no más es decir y no hacer. Tenemos que tener un sentido, hermano, correcto, justo, de que el bautismo sí salva, hermano. Por eso vuelvo a repetir, hermano, cuando el Señor mandó, hermano, mandó que se bautizara y se predicara el arrepentimiento en su nombre. Si no, hermano, entonces ¿para qué nos bautizamos? Si solamente nomás ocupamos el arrepentimiento, pues es fácil, ¿no? Si no, el bautismo no sirve y solamente es un simbolismo. ¿Sí? El bautismo, un simbolismo, entonces no tiene, hermano, cuando es un simbolismo no tiene mucho poder, porque solamente es algo simbólico. Pero aquí no es algo simbólico, solamente el bautismo, hermano. El bautismo, aunque es algo simbólico en las aguas, ¿qué es lo que lo hace poderoso? ¿Qué es lo que lo hace poderoso, hermano? El nombre que es invocado en la persona, ¿y qué más? Y el arrepentimiento, hermano. Porque vuelvo a lo mismo, ¿a cuántos no se han bautizado, pero su vida no hay arrepentimiento en ellos? ¿Sí me está entendiendo? Aquí sí se puede aplicar, hermano, parte de lo que el hermano menciona, que la gente, o sea, decir que el bautismo no salva, sí, o sea, sí lo entendemos, en parte no va a salvar a muchos, no porque me digan Señor, Señor en tu nombre. ¿Sí me entiende? Señor, es que nada, aunque hayan sido bautizados en su nombre, no sirvió porque no hubo ¿qué? Arrepentimiento en ellos y siguieron viviendo sin temor delante de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor, ¿sí? Y para tener temor en nuestra vida hay que ser llenos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermano, para que nos enseñe y nos llene, hermano, nuestra vida de estar arrepentidos genuinamente, hermano, verdaderamente. Porque si no, de nada le sirve al hombre, hermano, de nada le sirve al hombre decir ya me bauticé, pero si no obedece, si no le echa ganas, si no se esfuerza, si no da frutos de un hijo de Dios, ¿de qué nos sirve que estemos bautizados? Si no, hermano, hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, y como dijo el apóstol Pablo, más ya no vivo yo, sino Cristo vive ¿quién? En mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo que hacer lo que hizo ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, hermano, donde tenemos que entender que no vas a quitar una cosa por hacer otra, ni le vas a dar tanto poder a una como a la otra, porque las dos van ¿qué? Juntas. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Una vez debatí, hermano, con los de Casa de Oración y de Chuy Olivares, de los trinitarios, debatí, hermano, un tema del bautismo, porque me dijo, no, varón, dice, el bautismo no salva, ustedes le aplican el bautismo todo el poder y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo la anulan. Y le dije, no, permíteme, ¿por qué no? Le dije, tienes razón en parte, que el bautismo no salva a la persona si la persona no está arrepentida.
Le digo, y ahí entra que deben nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Le digo, por muy bautizado que esté en el nombre del Señor Jesucristo y sea correcto el bautismo, no se va a salvar si no está arrepentido, hermano. Amén. Yo se lo dije. Le dije, en parte tiene razón, pero te voy a decir una cosa. Le dije, si está bien arrepentida la persona y no se bautiza, tampoco puede entrar al reino de los cielos porque no ha nacido de nuevo, de agua. Nació de espíritu. Pero ¿cómo es posible, hermano? A mí no me cuadra esto. Porque no cuadra ni en la escritura, ni me cuadra a mí. Y no porque no me cuadre a mí significa que estoy bien. Mientras de que no cuadre la escritura no está bien, hermano. Ahora, digo esto, si alguien, hermano, está arrepentido, le pregunto, ¿se va a esperar bautizarse en 20 años? Hermano, si alguien se arrepiente, ¿va a buscar 20 años después bautizarse? Hechos 8, leímos un pedacito, nos faltó leer más. Regresémonos ahí. Así rapidito para terminar, porque se pasa el tiempo volando. Nos quedamos leyendo el versículo 36, creo que algo así. 35, no recuerdo. Ahora, 34 vamos a leer. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Fíjese, entre esa pregunta, hermano, entre esa pregunta y lo que responde Felipe, yo pienso que hubo otro diálogo más grande, hermano. La Biblia menciona que no se escribió en la Biblia todos los libros que deben de haberse escrito, porque si no, no cupieran en el mundo. Amén. Amén. Entonces yo creo, hermano, estoy bien seguro y creo, no, lo afirmo, hermano, sin temor a equivocarme, que hubo un diálogo más grande entre ellos dos, hermano. Aquí nomás hay un resumen de la historia de lo que ellos platicaron. Para que el eunuco hubiera entendido de qué se estaba hablando de Isaías 53 y quién era ese que murió, le ha de haber explicado que Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, ¿sí? Yahshua, en aquel tiempo Yahshua el Mesías, hermano, era aquel que murió de Isaías 53. Y si usted aquí lo lee, aquí nunca le explica eso. ¿Y cómo es que entendió él que tenía que bautizarse? Si ni le habla de ningún bautismo, ni de ninguna agua. Y Felipe, hablándole al eunuco de estas cosas, si Felipe no le habló del agua, hermano, ni del bautismo, ¿cómo es que el eunuco pidió parar el carro y ser bautizado si en esta conversación ni mención de bautismo hay? ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, que hubo algo en ellos, hermano, y el Espíritu te lleva a toda verdad y a toda justicia. Cuando alguien está arrepentido, hermano, y te explica las cosas, las entiendes y dices las cosas, pides que, hermano, el lavamiento de tu vida, hermano, pides ser lavado para el perdón de tus pecados. ¿Alguien ya lo leyó? ¿Ya lo leíste, amiga? Estás muy atenta ahí en la lectura. ¿Dice algo del bautismo? Entre la conversación de ellos dos. No menciona hasta el final del versículo 38 y 39, por ahí menciona de bautismo. Pero si usted lee la conversación aquí no hay ninguna conversación de bautismo, no le explica que la historia de bautizarse y que esto, que el otro. Le habló, hermano, le habló de quién era el que venía leyendo la Biblia y le dijo, es de Isaías 53, del profeta de Isaías. Y aquí tampoco le dice que era Isaías 53, no le dice así, pero nosotros los que leemos la Biblia nos dimos cuenta por lo que explica. Amén. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, hermano, cuando le habla de ese evangelio, quiere decir que hubo un diálogo, ¿qué?
más amplio, amén, que hubo un diálogo más extenso. Y la conclusión viene a ser lo que después sigue mencionando. Y yendo por el camino, o sea, yendo por el camino de lo que iban platicando del Evangelio del Señor Jesús, o sea, que hubo mucho diálogo, llegaron, ¿sí? Dice, llegaron a, ¿qué dice? A cierta agua, y dijo el eunuco, o sea, que Felipe ya le ha de haber explicado lo que era el bautismo, hermano, y que tenía que ser lavado con las aguas para ser limpio, y que tenía que ser invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida para el perdón de ¿qué? De los pecados. Entonces, hermano, siga leyendo. He aquí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea qué? Bautizado. ¿Cuándo le habló de eso? Lo que vuelvo a repetir en el versículo 35 al final dice, y le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces le venía ¿qué? Predicando, hasta que él entendió, se arrepintió y tomó la decisión de que sabes que ahí hay agua. Ahora le pregunto, ¿cuánto duró para dar frutos este hombre? Unos minutos, hermano, un tiempecito corto. Hubo un arrepentimiento ¿qué? Genuino, hermano. Pues nomás con decirle, hey, para el carro, allá hay agua, yo quiero ser bautizado. Y no fue solamente así, hermano. Yo pienso que hasta lloró este hombre, lloró con lágrimas. Por eso Pablo, por eso, hermano, los hombres que estaban aquí, perdón, Felipe, lleno del Espíritu Santo, no pudo ser engañado, hermano. Felipe supo que este hombre estaba arrepentido y que su bautismo iba a ser ¿qué? Genuino, verdadero. Si no, el mismo Espíritu de Dios, le pregunto, no le haga dicho a Felipe, este nomás está emocionado, ni lo bautices. ¿Sí me está entendiendo o no, hermano? Felipe dijo, si crees de todo corazón. ¿Qué dice Marcos 16:16? Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entonces, ¿qué le dijo Felipe? Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Creyó, hermano, que pudiéndose bautizar, había ¿qué? Perdón de pecados. Amén. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó, hermano, y a su nombre. Entonces, hermano, no es posible que se digan tantas cosas evadiendo, hermano, la evidencia bíblica, hermano, que hay en las Escrituras, para evadir, hermano. Hoy en día, estos años, decir que el bautismo no salva. De una persona que ha bautizado muchas veces, hermano, en su tiempo, a pueblo de Dios, y si no el otros más, hermano, y que no se agarre de que Pablo me trajo aquí para hablar el Evangelio, no para bautizar. Y ya con eso decir que no era necesario el bautismo, porque Pablo por eso dijo, si bauticé a fulano, a mangano, no me acuerdo quién más, como dándole no importancia al bautismo. ¿Y qué tiene? Si él no bautizó, cuando él predicaba, había alguien a cargo ahí con él, ancianos como Timoteo, otros varones, hermanos, que estaban ahí con él trabajando, y ellos eran los que bautizaban a todo el pueblo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Y cómo es posible, hermano, puede evadir las Escrituras? Si no, lo que le dije ahí de Romanos, hermano, como le dije Romanos, que dijo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y luego Gálatas 3:27, ¿qué dice? ¿Qué dice Gálatas 3:27, hermanos, de Pablo? Entonces quiere decir que los que no están bautizados en Cristo no están ¿qué? Pues revestidos de Cristo, no han nacido. Y si lo que dice 22:16 de Hechos, cuando le dijo, ¿qué impide? Levántate
y lava tus pecados. ¿Invocando qué? Su nombre. Su nombre, no los nombres. Marcos 24:47, ¿qué dice? Rápido, hermano, rapidito. No, perdón, Lucas 24:47, porque Marcos no tiene 24, y usted que no se pone atención, hermano, no dice nada, se queda callado, nomás tiene capítulo 16. Al otro lo voy a regañar por no contestar, hermano. Lucas 24:47. Fíjese que se predicar el qué. ¿Y qué más? ¿Y qué más, hermano? Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. ¿No dice en su nombre? En su nombre, hermano. En su nombre. Entonces miramos, hermano, que sí tenían que ser bautizados en su nombre. Por eso cuando Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y no es que el bautismo no sirva, que el que creyera y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Y el bautismo que corresponde a esto nos salva, aunque no quite las inmundicias de nuestra carne, pero nos salva, hermano, porque nos lleva a una buena aspiración de una buena ¿qué? Conciencia hacia Dios, hermano. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Fuerte. Gloria al Señor Jesús. Así vamos a terminar, hermano. Espero que hayamos entendido, que se afirme en nosotros, hermano, el conocimiento de Dios, de que los pasajes de las Escrituras no se nos olviden de lo que Él menciona, habla y dice en nuestra vida, hermano. Debemos estar conscientes de esa realidad, de esa verdad, de esa palabra, hermano. Aunque digan lo que diga la gente, que digan: no, es que mi Dios ya me reveló algo nuevo y que ya entendí algo nuevo. Mientras de que eso nuevo se salga de control de las Escrituras, entonces, hermano, ya es diabólico. Es sabiduría terrenal, animal y diabólica, hermano. Porque si contradice la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, lo que ellos mismos practicaron, hermano, entonces quiere decir, hermano, que no es de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las enseñanzas, doctrinas que se mencionen a nuestro alrededor. Y a su nombre, gloria a Dios, hermano. Vamos a cerrar nuestros